¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, el que continúen con nuestra programación para mantenerse bien, desde luego, informados. Quiero aprovechar, dar la felicitación a todo el equipo que el día de ayer se desplazó precisamente en horas de la noche tarde para poder llevar a cabo esta transmisión especial desde el sector del Teatro Nacional, donde el presidente Nayib Bukele emitió su discurso a la nación en el marco de este primer año del segundo mandato de su gestión presidencial. Puntos importantes que desde luego vamos a aprovechar, analizarlos con nuestros invitados de esta mañana, pero sí era importante felicitar a todo ese equipo de producción de talentos, a Jennifer Valle y por supuesto también a Luisa Mayoa y a todos los que estuvieron ahí, desde luego trabajando en esa transmisión especial de noticieros, telenoticieros Megavisión. Vamos a, desde luego, inmediatamente a conocer aspectos importantes de lo que ayer se abordó en este discurso, por lo cual les presento a continuación el siguiente informe. El presidente Nayib Bukele presentó su informe de labores de su primer año de gestión de su segundo mandato. En su discurso recalcó los temas de seguridad, educación, salud y economía. En este segundo mandato, el presidente hace un año se comprometió en mejorar la economía, por lo cual destacó una de sus iniciativas, de las cuales están los agromercados, que ha ayudado en la economía de muchos salvadoreños. Hemos abierto opciones de alimentos sin intermediarios, lo que reduce significativamente el precio. Los agromercados, que por supuesto la oposición criticó desde el inicio, no es una solución perfecta, pero es una solución, donde se pueden comprar 20 tomates por $1. En materia de educación se han invertido más de 1.400 millones de dólares por año y que se va a trabajar en proyectos que ayuden a la niñez. En computadoras, en tablets para primera infancia, que mi esposa Gabriela ha coordinado hasta el software que llevan. En infraestructura, en decenas de miles de becas. Entre los anuncios que brindó, dijo que proyectos como el Hospital Rosales y los CAPIs serán inaugurados próximamente. Para más detalles sobre el primer año de labores de su segundo mandato, lo invitamos a que siga en sintonía de Diálogo 21. Informó Evelyn Granados. Bueno, gracias Evelyn, precisamente por poner en perspectiva en ese preámbulo aspectos muy importantes que vamos a retomar esta mañana con nuestros invitados de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a este panel importante que tenemos al doctor Carlos Acevedo, economista. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Qué gusto, Carlitos. Muchas gracias, Neto. Es un gusto estar acá compartiendo con Tania, quien no veía de hace algunos días, y con Elmer. Un saludo a la audiencia de Megavisión. Muchísimas gracias también. Saludo cordialmente a Tania Pastor también. ¿Cómo estás, Tania? Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ernesto. El placer es mío estar acá nuevamente en diálogo con toda la audiencia del Grupo Megavisión. El Nick Elmer no lo conocía, ahora me gusta ahora. Y por supuesto el doctor, siempre un placer estar con él. Muchísimas gracias. Licenciado Elmer Arias, también gracias por aceptar la invitación para hacer los análisis pertinentes de lo que el día de ayer escuchamos en ese discurso. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ernesto. Un gusto saludar al doctor Acevedo, a la licenciada Tania Pastor. Y como siempre un placer poder compartir estos temas de análisis coyunturales que el país tiene, y en este caso pues el primer año del segundo mandato. Así es, presidente que de la vamos República. a tener esta mañana. Sin duda alguna, muchos son los aspectos a resaltar y que analizar. El presidente de la República, en primer lugar, pues defendió el tema de su política de seguridad, el régimen de excepción en particular. No los vamos a liberar, haciendo referencia a la captura de delincuentes pandilleros, ya ni nunca, decía él en referencia. Esto también sumado a otros aspectos en los cuales él decía: prefiero que me llamen dictador
pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. En su intervención durante, digamos, este evento que se llevó a cabo en el Teatro Nacional, rechazó aquellas críticas de fuerzas externas a las cuales se las llamó y que de alguna manera pues planteó aspectos relevantes para definir muy bien en qué consiste la ley de agentes extranjeros que recién aprobó la Asamblea Legislativa. Todo esto en un contexto también donde la misma población continúa dando aval precisamente a su gestión. Lo vimos en la reciente encuesta de Sid Gallup. También la prensa gráfica también emitió una encuesta en la cual decía el 90.8% de la población está satisfecha con el trabajo de seguridad y también ponderando la imagen y la gestión del presidente de la República, entre otros aspectos que vamos a aprovechar, valorar esta mañana. Vamos a ver y voy a comenzar conociendo primero sus impresiones con respecto a lo que se llevó a cabo ayer en el Teatro Nacional y los discursos en particular. Comienzo contigo, Carlitos. Bueno, yo hubiera preferido que empezara. ¿O Tania? Okay. Bueno, Tania, tienes la palabra ahí también cedida, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué te pareció el discurso? Creo que es un discurso en donde obviamente se va a resaltar los que se consideran logros de este gobierno. Creo que no es bueno, sí es el primer año del segundo mandato, sin embargo es el cuarto año que finaliza de gobierno. Ya que siempre hemos sostenido, por lo menos yo sí lo considero de esa manera, los primeros 2 años no hubo gobernabilidad, no hubo gobernanza, por cuanto la Asamblea Legislativa anterior y la Corte Suprema de Justicia anterior hacía un bloqueo sistemático con todos los proyectos y políticas que intentaba implementar el gobierno del presidente Bukele. Es hasta el ya casi tercer año que en realidad comienza el mandato del presidente Bukele, en donde se ve que aquel juguete para el almirante, el contraalmirante Monroy, no era un juguete, el buque, ¿verdad? Sino que en realidad tenía su utilidad, y yo creo que ahora como barrera contra el narcotráfico que se ha convertido en las aguas internacionales que pasan frente a nuestras costas, eso lo confirma. Creo que otra realidad que se confirma es cuando el presidente dijo aquí se está haciendo activismo político encubierto a través de las ONGs. Eso se destapó por Estados Unidos, el gobierno actual, lo puedan criticar o no, pero en realidad es alrededor del mundo y era un secreto a voces. Todos sabemos que a través de las ONGs y de toda esta ayuda que también, porque también hay ayuda, pero lo que se estaba haciendo era cometer injerencia o hacer injerencia en los gobiernos del extranjero. Y por otra parte también creo que analizar el tema económico a la luz yo creo que ahí el doctor tal vez me gustaría escuchar su opinión, del plan Cuscatlán, sin considerar o sin tener en consideración lo que pasamos de pandemia, sin tener en consideración lo que pasamos de las guerras que todavía existe, y hacer un balance con relación solamente a eso, creo que se queda un poco injusto. Por lo demás, creo que es natural que se resalte el tema de la seguridad, es algo que es necesario mantener y no es fácil ni barato. Entonces yo creo que eso siempre se va a seguir resaltando y creo que está bien. El tema de derechos humanos también lo podemos discutir. Creo que hay una situación que es bastante discutible por cuanto a los derechos humanos de los procesados en el marco del régimen de excepción como sospechosos de ser terroristas, versus los derechos de todas las personas, porque en ambos escenarios, cuando suceden violaciones de derechos humanos, siempre es el Estado el responsable, nada más que antes lo era más de lo que es ahora, ¿verdad? Yo creo que esa valoración es importante hacerla. Y por último, las ONGs, que yo creo que todo esto lo vamos a estar discutiendo en el transcurso de la mañana. Definitivamente, tenemos muchos elementos de juicio que someterlos a consideración. Ahora sí, vamos a ver, ¿quién toma la palabra? Carlitos, vamos a ver. Vaya, yo creo que tal como se esperaba, un eje central en el discurso del presidente fue el tema de la seguridad. Arrancó señalando la diferencia abismal que existe entre El Salvador de este momento y El Salvador de, hace 6 años. Indiscutiblemente ahí hay un logro inobjetable. Yo sigo sosteniendo que el desmantelamiento de las pandillas es la política pública más exitosa en medio siglo o más en El Salvador. Y el enorme capital político que el presidente ha acumulado se debe fundamentalmente a ese logro. Y ese capital político no se ha desgastado como hemos visto que se desgastan otras presidencias, y en buena parte el beneficio de la duda que la población le concede en el tema económico, en el cual creo que no hay avances todavía significativos, creo que también se sustenta en el tema de la seguridad.
Por otro lado, es obvio desde el punto de vista económico que sin el logro en seguridad no hay prosperidad económica en el largo plazo. Es una condición sine qua non, o sea, una condición necesaria para que haya prosperidad. Hay países que desde luego tienen problemas de seguridad y hay cierta actividad económica, pero en el largo plazo, sin seguridad ciudadana no hay prosperidad económica. Ahora, es una condición necesaria, pero no suficiente. Vemos que la tasa de crecimiento económico del país está todavía por debajo del promedio regional. Ha mejorado un poquitito en años recientes, porque hemos tenido un crecimiento del 2% en promedio desde comienzos del 2000, pero ahí hay un reto importante, en movilizar inversión extranjera directa. Me hubiera gustado en lo personal que el presidente hubiera sido un poco más prospectivo y constructivo en la parte económica. Retomó, desde luego, algunos aspectos, pero hubiera gustado que se concentrara más en eso y le dedicara menos tiempo a la respuesta a las críticas de sus críticos. Por ejemplo, ya desde el minuto séptimo se enfrascó en una crítica del economista, del índice de democracia del economista. Pero bueno, cada quien tiene su estilo. La sección Economy, sí, cada quien tiene su estilo a la hora de presentar el discurso presidencial. Ok, entre otros aspectos, desde luego elementales, siempre bajo el énfasis económico, que habló del tema de precios y cómo el tema de los agromercados y también el tema del central de abasto ha venido a impactar sobre ello, Carlos, especialmente cuando hacía referencia veamos cómo la población se ha beneficiado, doctor Acevedo. Rápidamente sobre eso, no olvidemos que El Salvador está dolarizado, no tenemos política monetaria. La política monetaria es con mucho el factor fundamental que incide en la inflación. Nuestra inflación es básicamente importada de Estados Unidos por el hecho de estar dolarizado. Entonces no hay mucho que hacer en términos de política. No hay márgenes para moverse mucho en esa parte. Ahora, ¿no? Desde luego, dicho eso, creo que la iniciativa de los agromercados es una iniciativa muy importante. Hay que replicarla más, ampliarla más. Creo que hay que aprovechar los espacios pequeños que hay para ganar cierta suficiencia alimentaria. Y creo que el gobierno es consciente de eso. Está en el plan Cuscatlán, es uno de los elementos del plan Cuscatlán. Y es cuestión de desarrollarlo. Se necesitan recursos como para casi todas las políticas públicas y esto enlaza con la parte fiscal. Pero ciertamente creo que es una medida, digamos, aceptable y razonable desde el punto de vista económico. Interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Le voy a ceder la palabra cuando regresemos, licenciado Arias. El presidente habló de esas fuerzas externas en cuanto a que ejercen, según él, su poder encubierto sobre países en El Salvador, y habló precisamente para hacer clarificaciones sobre cuál es la esencia que lleva la ley de agentes extranjeros para ser aplicables a aquellas que ejercen función social y no una función de carácter política partidaria. Vamos a hablar de estos y otros elementos bajo la valoración también primaria del discurso que emitiera el presidente el día de ayer en el marco de su primer año del segundo mandato. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Esa calidad la ponemos de manifiesto siempre a esta hora de la mañana, cuando aprovecho antes de iniciar nuestro segundo bloque para invitarlos a que saboreemos una rica taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad. Así que buen provecho también para nuestros panelistas que degustan de una rica taza de café. Un sorbito. Buen provecho, ¿sí? Un sorbito de café rico.
Bueno, continuamos esta mañana en el análisis con Tania Pastor, Carlos Acevedo y también Elmer Arias. Licenciado Arias, me quedé con el tiempo primario para su valoración del discurso y luego entramos a algunos elementos más abiertos en esta dinámica de conversación y de diálogo que vamos a tener de este tema, de esos temas. Respecto al discurso o informe del primer año de gobierno, de su segundo mandato del presidente de la República, yo extraigo un par de puntos importantes a analizarlos. Y el primero es que él hace énfasis en aspectos de seguridad y sobre todo en la aún aplicación de un régimen de excepción como única herramienta de control social para el combate de la delincuencia en el país. Si nos remontamos al hecho de qué es lo que lo generó la aplicación de este régimen de excepción, a estas alturas, pues creeríamos que habría que analizarlo. El otro... ¿Analizarlo desde qué punto de vista? Analizarlo desde el punto de vista si aún es necesario su aplicabilidad, partiendo de lo que establece el artículo 29, 30 y 31 de la Constitución, que es lo que lo lleva a un gobierno a establecer esta medida en un país. Habría que analizarla si aún esa situación aún persiste, aún existe, entendiendo de que si el principal problema que este país tenía para un despegue en su desarrollo, que era la delincuencia y que no le permitía en todos sus aspectos desarrollarse, con la aplicación de esta medida, la delincuencia ha disminuido, es decir, se tenía una situación de un fenómeno criminal establecido por las pandillas como crimen organizado, que es que el que controlaba prácticamente la situación en el país, esta ya disminuyó porque con la aplicación de esta medida se ha controlado un porcentaje muy considerable al accionar de las pandillas. Hay que analizarlo. Segundo, aun y cuando el porcentaje que reflejan de satisfacción la población en algunas encuestas, como la prensa gráfica lo decía, si la justificación del gobierno en su momento para la aplicación fue que había un índice delincuencial exagerado de homicidios en el país, que las maras se habían convertido en crimen organizado, controlaban el país, y ya desapareció y por eso fue que se aplicó. Habría que analizarlo si aún sigue vigente, si aún sigue, si ese fenómeno existe, aún persiste con la aplicación de esta medida, y si ya se controló según lo que se sabe a través de las fuentes oficiales, que ha disminuido, y que no lo vamos a negar que sí ha disminuido. Si ya disminuyó, entonces ¿por qué se sigue utilizando? ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es mantener la seguridad en el país, y la seguridad hay que verla no solo desde el aspecto de la seguridad como tal, de que pública, no se sufran homicidios, que no hayan asaltos, robos, extorsiones, secuestros, pero habría que ver el otro tipo de seguridad. El país tiene seguridad jurídica, y si hay libertades tal como están establecidas en la Constitución, especialmente la libertad de expresión. Todo ese tipo de análisis hay que hacerlos respecto a ello. Otro punto que llama la atención es que yo esperaba en el discurso del día de ayer que se diera un informe respecto a cuáles son las situaciones o cuáles van a ser aquellas medidas económicas a aplicar para que el país empiece un cambio en su desarrollo, ya que el principal problema, que era la delincuencia, ya desapareció. ¿Cuáles van a ser aquellas medidas específicas respecto a la economía para que éste empiece a despegar? Segundo, a analizar también que más que justificar o decir cuáles han sido los proyectos y cuáles van a ser los proyectos que se han hecho y que se van a hacer, cómo se van o cuál va a ser el presupuesto, de dónde se van a tener los ingresos económicos para desarrollarlos, no los tuvimos. Más que todo se tuvo como una queja en decir que todavía estamos o se está pensando que existen poderes que no le permiten o que no le permitieron en su momento poder desarrollar toda su política pública que en su plan de gobierno estableció en su primer mandato. Quejarse en el sentido de que hay
organizaciones, las ONG específicamente, que son o cooperan con dinero de cooperaciones internacionales, y que esa cooperación no viene para desarrollo de proyectos sociales, sino que para establecer una agenda política en contra de el gobierno. Así también medios de comunicación, no especificó cuáles, tienen una agenda política en contra de la gestión. Entonces, cuando en un discurso se lleva en un resumen, ya para abrir un poco la dinámica de conversación, su mayor tiempo en quejarse de que solo es ataque y no poner sobre la mesa los proyectos que ya se ejecutaron y los que se van a ejecutar y de qué forma se van a ejecutar, es bien difícil poder hacer un análisis de lo que se tiene proyectado para el país. Interesante. Vamos a ver, abrimos un poco la conversación en estos puntos. Sobre lo de las ONG, que antes decía que había que conversarlo, hay dos puntos muy importantes, porque ya en Pulso Ciudadano nosotros hablábamos, o por lo menos yo hacía la referencia que grabar con el 30% y permitir injerencia política encubierta de apoyo sobre derechos humanos u otros temas de interés público, sobre protección a garantías de derechos fundamentales, etcétera, es en realidad una violación a la Constitución. Yo le decía, ¿cómo vas a permitir por ley algo que la Constitución prohíbe? Ninguna persona extranjera puede tener injerencia política en el país. Sin embargo, aquí de alguna manera estás diciendo, si pagas el 30% te voy a dejar, ¿verdad? Pero yo creo que esa afirmación del presidente estuvo más encaminada a ese sentido, a que lo hacen de manera oculta, pues nadie viene con su nombre y apellido a decir, te voy a apoyar para hacer injerencia pero clarificó política. Muy bien, aquellas que vengan a una función de ayuda a ancianos, pues bienvenidos, no pero van a pagar, correcto, pero decía, dijo, ¿no? Si vienen a hacer política, entonces paguen el 30%, pero la Constitución dice, ningún extranjero puede. Eso por una parte, y por otra parte yo creo que hay un panorama internacional mediático que no se puede obviar. A mí, de verdad, yo tengo la idea bien arraigada de que todos estos personajes que están viniendo con pasaportes diplomáticos están trayendo fondos para adentro sin pasar por los mecanismos legales y están financiando este tipo de activismo político ideológico en contra del gobierno del presidente Bukele. Entonces sería bastante tonto de parte del presidente Bukele no haber ocupado la ventana para defenderse contra estos ataques en todas las cadenas internacionales que dicen que hay persecución contra los periodistas. Es decir, de verdad a mí me parece increíble todavía que critiquen que se defiende este punto cuando eligen creerle al Charlie. Entonces, yo digo, de verdad, eligen creerle al Charlie en lugar, y con tal de abanderar una idea política, ideológica, internacional, antibuquelista, antiplan seguridad, que no sirve, porque dicen, hay una supuesta seguridad, hay todavía un pacto con las pandillas, entonces se refieren a todo eso como queriendo desmeritar la seguridad de la que ahora gozamos, que yo creo que es innegable y que hay que seguirla manteniendo. Entonces, creo que por esa parte fue muy astuto de parte del parte del presidente Bukele haberse referido a ello, porque realmente hay un ataque hacia él con base a ello y a la disque persecución de los organismos no gubernamentales con esta ley, pero es que en realidad no estaba regulado y en realidad estaban haciendo activismo político partidario puro y duro. Vamos a ver qué piensa el resto, doctor Acevedo, y el resto. ¿Tienen la palabra? Bueno, yo coincido con Tania en que si hay injerencia, eso debería prohibirse. No es porque yo voy a pagar que voy a poder tener injerencia, eso debería prohibirse. El problema que veo con la ley de agentes extranjeros es que del universo de las ONGs, yo diría que más del 90% hace realmente una labor social. En temas que ya conocemos, ¿verdad? Desarrollo de proyectos comunitarios, introducción de agua potable. El 90% a su criterio más, anda por ese nivel, más, ¿no? Cumpliendo, o más. Entonces, las instituciones, digamos, que tienen un propósito como de desestabilizar, son 10% menos. Entonces, contadas, por decirlo así. Para castigar a esas, le echase el atarrayazo a todo el universo de ONGs. Y además el trabajo de más del 90% de las ONGs es en sectores marginados que no puede atender el Estado. Entonces el Estado más bien debería darle la bienvenida a ese trabajo, de que esas ONG atienden esas necesidades que el Estado no puede atender. Pero el problema es que, bueno, se mete en el mismo saco a todas, y yo creo que debería de tratarse de una manera más
más quirúrgica, ¿verdad? Más quirúrgica. Quizás el reglamento va a tener que definirse el parámetro porque sí lo dijo claro ayer, estas ONGs no van a pagar impuestos. Sí, pero por ejemplo yo pienso, una ONG que trabaja en temas de transparencia, eso no le van a eximir del 30% de impuestos. Una ONG que trabaja en concientización de derechos LGTB, ya sabemos los temas que están en la lista negra que les va a clavar el 30%. Entonces, es que yo creo que eso no debería. Además que lanza una pésima imagen internacional. Ya el Fondo Monetario, cuando salió la primera versión de la ley, en el 2021, se expresó en términos muy críticos de que era una mala señal. ¿Cree que esto no le gusta al Fondo Monetario, esta ley? ¿Sí? Es que no le gusta la 2021. No le gusta en el 21, no le va a gustar esta, ¿no? El problema con las ONG, aquí como dice el doctor, hacen un solo atarrayazo, ponerlas en un mismo costal a todas. Como decía él, hay un número muy elevado, del 90% de las ONG, que hacen un trabajo social, trabajo social de elaboración de proyectos que el gobierno, ya sea a través de las municipalidades o a través del gobierno central, no logran cubrir las necesidades de esas poblaciones que tienen esas necesidades. El problema es que la situación o el punto del presidente es que varias de esas ONG hacen o realizan trabajos o estudios respecto a la forma de gobierno que tiene el país. Cuando esas ONG hacen esos estudios o esas investigaciones y las investigaciones son desfavorables, la opinión o los resultados de esas investigaciones no le son favorables al presidente o a la forma de gobierno, entonces es ahí a donde ya no gusta ese tipo de estudios o análisis que hacen estas ONG, que hacen estudios sociales. Y estos estudios sociales arrojan que posiblemente la forma de estar gobernando no es la adecuada conforme a los estándares de la democracia, que también habló un poco de aspectos de la democracia que pareciese ser que el concepto de la democracia es antiguo o ya es obsoleto y que por lo tanto no debe de tomarse en cuenta, ¿no? Y es muy fundamental porque el decreto 38, que es el que da origen a la Constitución de 1983, establece el principio de la democracia, sobre la cual el énfasis de él fue más para destacar y resaltar la importancia que tiene de mantenerla vigente pese a las críticas, incluso donde él decía, no me molesta que me llamen dictador, si aquí todo el mundo decía. Es que ese es el punto. A ver qué piensa el resto también. El punto es que habría que ver qué es lo que percibe la población cuando se refiere a un dictador, qué es lo que conocen que es un dictador. Y entendamos que en cierta medida y a grosso modo, dictadores es una forma de gobierno o una persona que ejerce una forma de gobierno en la concentración de poder. Sí, yo creo que todos entendemos, bueno, no todos, realmente una pequeña burbuja de salvadoreños comprendemos todos estos temas y todos estos conceptos y todos estos derechos y garantías, instituciones que defienden derechos humanos. Por supuesto, todos esos, en esa burbuja no fuimos paliados por las pandillas. Yo creo que la perspectiva desde la que se mira es la burbuja en la que nos hemos movido siempre. Si nosotros no estuvimos bajo el yugo, es bien difícil. Uno puede decir, yo trato de ponerme en sus zapatos y los entiendo, pero va a seguir siendo siempre más importante el valor de democracia para los que hemos estudiado, los que hemos tenido esa bendición y esa oportunidad. Pero aterricemos, hay que poner los pies en la tierra realmente, hay que tener una dosis de realidad, la realidad se impone. Esta gente vivió sometida por generaciones y por eso es que yo siempre sostuve, desde que participaba en el panel de los viernes, que el tema del empoderamiento ciudadano para denunciar a las pandillas es un asunto generacional. No, ya la gente tiene mucho valor, hasta lo graba, ya no les teme como antes, porque ya ahora el territorio es de los salvadoreños prácticamente, pero todavía hay muchas personas que le temen y todavía hay muchos pandilleros tratando de reagruparse. Entonces, el empoderamiento ciudadano y el desempoderamiento de las pandillas terroristas creo que es lo que le da vigencia al régimen de excepción más que los temas técnicos o temas legales. Entonces, yo creo que la realidad se impone al final del día y la mayoría de la población que sufrió el yugo de las pandillas
no le van a pegar una mordida a la Constitución, por mucho que nos duela que se violen algunos principios en este momento o que podamos discutir si se violan algunos principios en este momento. Nosotros tenemos donde comer, tenemos y hemos tenido seguridad. Nosotros, por ejemplo, ahora, con esto cierro, la migración de quién se da, forzada entre comillas. Ya no vemos en las marchas a las personas humildes ni migrando a Estados Unidos mojados. Hoy los vemos viajando con visa y se quedan. Los vemos viajando a Inglaterra, los vemos viajando a España, los vemos viajando a Suiza, a Países Bajos, porque los que se sienten perseguidos, entre comillas, son gente pudiente, gente que vivimos en burbujas. Entonces es bien fácil desde nuestra burbuja criticar cuando la gran mayoría ha sido la que fue paliada por los terroristas. Interesante, voy a irme a una pausa, regreso con este punto y también sumar el elemento que en su momento creo que muchos esperaban. Una vez resuelto el tema de la seguridad, pues viene el siguiente paso, lo decía el presidente también, incluso en su intervención en el inicio hace un año. Vamos por el periodo del rescate de la economía, ¿no? Y ahí quiero conocer también el análisis de ustedes frente a ese tema. Voy a la pausa, gracias, no me cambie, quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos en el análisis puntual de aspectos que fueron mencionados ayer en el discurso que emitió el presidente de la República, ayer domingo, donde hablaba de muchos aspectos que tienen que ver con este primer año de mandato, sumado a los 6 que sin duda alguna también él hizo referencia el antes y el después del Salvador como tal. Pero muchos son de esta tesis del tema de que una vez resuelto la parte, digamos, de la seguridad en el país, ahora estamos queriendo ver un poco resultados en materia económica. Decía el doctor, entre palabras más, palabras menos, doctor Acevedo, corríjame, que todavía hace falta ver más concreción en esa parte, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente esto ya se planteaba desde hace un año o más, que una vez resuelto el tema de la seguridad, en el sentido de que se desmantelan las pandillas, el reto viene a ser el tema económico, que además es necesario para consolidar los logros de seguridad, porque si no se hace la inversión social que no se hizo y que llevó a las pandillas, de aquí a unos años vamos a tener algún problema por ese lado. Entonces se necesita una inversión social fuerte que requiere recursos, y los recursos no van a generarse si no hay actividad económica. Entonces ahí viene el reto de la actividad económica. Creo que hay problemas estructurales como bastante específicos de El Salvador. Creo que el modelo económico de El Salvador tiende a autoderrotarse en la medida que hay más crecimiento, porque al haber más crecimiento, la gente tiene más dinero e importa más. Y al aumentar las importaciones, eso reduce el PIB tal como se calcula en las cuentas nacionales ahora el PIB y la actividad económica. Si se calculara de otra manera, posiblemente El Salvador tendría tasas de crecimiento más altas. Pero hay un problema estructural, ¿verdad? La economía salvadoreña tiende a autoderrotarse cuando empieza a crecer. Pero dicho eso, si estamos en una economía de mercado, obviamente las cosas no funcionan por decreto, como en el tema de la seguridad, sino que funcionan a base de generar incentivos para que haya inversión, para que haya crecimiento económico. Pero hay factores que obviamente están totalmente fuera de nuestro control. Remesas, exportaciones, o sea, por decreto no podemos decir aumenten las remesas. De hecho, nos va a caer un impuesto del 3,5%, probablemente cuando se apruebe eso en el Congreso de Estados Unidos. Nos cae un arancel recíproco del 10% sobre las exportaciones, que dicho sea de paso, el ofrecer el SECOT no nos ha dado ningún tratamiento preferencial. No ve un ganar-ganar ahí hasta el momento. Hasta el momento no. O sea, no se ha visto. No como se esperaba. El mismo arancel nos aplica a nosotros que a Honduras y a otros países.
el mismo 3%, 3,5% cae sobre nuestras remesas como sobre las de otros países. ¿Por qué cree usted y nosotros eso, le damos el doctor? COT y los otros no. O sea, ¿Por qué será? Bueno, cada quien define su forma de política, no de yo país. creo que porque a la administración Trump, al final de cuentas, le importa un pepino favorecer a El Salvador. Lo vamos a ver más adelante cuando se entra el tema de deportaciones. Claro. Pero yo hasta el momento no veo ningún tratamiento preferencial. Y también, licenciado Arias, sí, interesante este punto. El punto de la economía, como ya decía el doctor, hay aspectos estructurales que este país viene arrastrando. Y que si esos aspectos estructurales no se les pone atención, es bien difícil que haya un crecimiento económico. Si bien es cierto, con la disminución de la delincuencia de este país, específicamente de las pandillas, ha habido como un mayor movimiento en el mercado porque varias personas o mucha gente que vivían en sectores donde han puesto o estaba controlado por las pandillas, han puesto sus tienditas, sus negocios, pero esos son mini negocios que lo que hacen es tener un empleo informal, no formal, pero ese es solo para una subsistencia, pero que genere mayores dividendos o mayores divisas en el país, pues no se ve. Primero, como ya decía, no se ataca específicamente los problemas estructurales que este país tiene. Aún teniendo las condiciones favorables políticamente hablando en la Asamblea Legislativa para poder desarrollar un mejor escenario. Es que eso es lo que desconocemos, porque ya decíamos, no sabemos cuáles son los proyectos. Porque si antes era por la oposición que en algún momento... Pues hoy no hay, porque hay una concentración de poder y hoy hacen lo que consideran que debe de hacerse, ya sea correcto o no. Que se debería de hacer. Tania, debería de hacerse. hacerse. Esa parte también, ¿no? Solo termino la idea. El punto es que los problemas estructurales, si no se atacan y solo se va resolviendo las situaciones del día a día, es bien difícil que haya un despegue económico. Yo no soy economista, el experto del doctor, pero a simple vista, los problemas estructurales, si no son atacados, es bien difícil que se vayan a hacer. ¿Cuáles son? Educación, si bien es cierto, se están construyendo escuelas, pero habría que ver cuál va a ser el sistema educativo que nuestro país va a tener. Segundo, el aspecto del salario, si bien es cierto, ha habido un 12%, que si lo sumamos es bien poco para lo que vale la canasta básica en nuestro país, no la logra cubrir. Entonces, esas situaciones estructurales, si no se van queriendo resolver, es bien difícil que en un corto tiempo vayamos a tener. Vamos a ver, Tania, ¿qué sumas tú a este análisis puntual, no? Hay un asunto, es cierto que ahora que la gente pasa a ser mercado informal, ¿verdad? O trabajadores informales. Sin embargo, pues también consumen, ¿verdad? Y al consumir pagan IVA. Yo creo que esa parte es importante porque antes no se tenía, lo que se tenía era extorsión, era como un contrapunto. Por otra parte, yo creo que el verdadero desafío es encontrar un equilibrio entre mantener o hacer sostenible el tema de la seguridad pública, del libre de terrorismo, y el tema de la seguridad jurídica. Yo creo que ahí es la clave porque alguna explicación debe haber que la inversión internacional no está llegando en la misma medida que al resto de Centroamérica, ni tampoco como venía antes. Entonces, ahí tal vez el doctor Acevedo nos puede explicar sobre el tema, pero definitivamente el quid del asunto me parece que va a ser encontrar un equilibrio, porque si bien es cierto, estas leyes que se están implementando, en mi opinión, eran necesarias, creo que el mecanismo para hacerlo, para implementarse, puede ser menos traumático o más diplomático, depende cómo se quiera ver, porque realmente hay un asunto de seguridad jurídica que, aunque me parece que en cierta medida es prefabricado por injerencia extranjera otra vez, sin embargo golpea en términos que el despegue económico lo ralentiza. Bueno, lo que señala Tania es un hecho. Los flujos de inversión extranjera directa para El Salvador han sido los más bajos en la región, no desde ahora, desde Cristiani, o sea, ya hay otro tema estructural, pero uno esperaría que con el tema del desmantelamiento de las pandillas y la mejora ostensible de la seguridad, eso hubiera reactivado ya cierta inversión extranjera directa que todavía no vemos. El año pasado, por ejemplo, el año pasado por primera vez le ganamos a Honduras, por 10 millones más o menos, un poco de, por lo menos las cifras actuales que tiene el Consejo Monetario.
pero todos los otros años habíamos estado literalmente de último. Un caso curioso es el de Nicaragua. Nicaragua sigue atrayendo más inversión extranjera que no. El año pasado Nicaragua recibió más del doble de inversión extranjera directa que nosotros, y en años anteriores ha recibido 3 veces, 4 veces, y un régimen con una nula institucionalidad democrática y bueno, un desastre de cualquier punto de vista que se vea, pero sigue llegando inversión extranjera directa, incluso de empresarios salvadoreños de alto nivel. Habría que preguntarle a ellos por qué van a invertir en Nicaragua y no invierten acá. Entonces ahí hay un reto, mover inversión extranjera directa, pero por ejemplo el Fondo Monetario le ha dicho al gobierno, si usted quiere atraer inversión extranjera directa, tiene que garantizar un sistema judicial independiente, tiene que tener una institucionalidad democrática creíble internacionalmente, y en eso falta trabajar. Trabajar bastante, diría yo. Okay. Interesante, voy a irme a la pausa. Estoy todavía sopesando, imagínense, el tiempo se nos está yendo y hay muchos elementos en ustedes que todavía quisiera seguir abordándolos, partiendo de ese equilataje de, digamos, de experticia que tienen para analizar los temas importantes del país. Pero voy a irme a la pausa y voy a correr en el tiempo en esto, ¿no? Vamos a 7:47 minutos y regresamos con más. Bueno, muy bien, no me equivoqué, ¿verdad? Extra cámara sigue siendo mejor el debate que estando al aire. Pero bueno, vamos a correr en el tiempo y sin duda alguna algo más que se esperaba dentro de ese mismo concepto de poder decirle al país, hemos logrado, decía el presidente, cambiar lo que era El Salvador de ayer. Una vez resuelto la seguridad, ahora vamos a tener un nuevo desarrollo, vamos a hacer una apuesta por la economía, y defiende aspectos como ya lo hemos abordado, el tema de la seguridad, el tema de la economía, pero todavía sigue siendo frágil, como bien lo planteaban, y sobre todo el caso de la seguridad, el tema de la democracia a manera de concepto, como tú bien lo definías, Tania. Sí, es que es complicado entender esa parte que hablaba el doctor, cómo en Nicaragua, con la inseguridad y antidemocracia que se vive, una clara dictadura, hay más inversión. Es decir, debe haber una explicación lógica, porque entonces allí, con ese ejemplo concreto, se cae toda la narrativa que te dice en El Salvador. Por eso dije una seguridad jurídica construida. Porque se critica de que en El Salvador la inversión no viene por un tema de democracia, por un tema de seguridad jurídica, por un tema de derechos humanos, etcétera. Pero Nicaragua te muestra que eso es una narrativa nada más y no es una realidad. Entonces, ¿por qué en El Salvador no pasa así? Interesante, buen punto. Sí, es que es complicado, como ya decíamos, el aspecto de la democracia, hablar de democracia. Veamos que la democracia tiene sus principios fundamentales y veamos si en Nicaragua estamos diciendo que es una dictadura. Veamos los análisis que podemos hacer respecto a nuestra situación. Uno de sus principios es que hay soberanía popular, es decir, el poder reside en la voluntad del pueblo. Y otro ejemplo muy importante y un punto, es la división de poderes. Que en nuestro país, veamos, si hacemos una comparativa con Nicaragua y El Salvador, veamos si en El Salvador hay una división de poderes, es decir, tanto el órgano judicial, el ejecutivo y el legislativo actúan separadamente en aspectos de la toma de decisiones, si no es un aspecto coordinado de que esto necesito hacer y esto vas a hacer. Ese es un punto fundamental respecto a la democracia. También vamos al aspecto que aquí decimos, si hay oposición o no, y que la oposición se nos opone a todo lo que queremos hacer. Miren, si en el país desde hace ya, si le queremos sumar este año, desde hace 6 años ya no hay una pluralidad en aspectos políticos, es decir, ya solo hay una sola opción. O sea, oposición aquí hay
prácticamente nula. Es decir, hay voces que y no llegaron, y llegaron al teatro los diputados Lida, Marcela y a eso voy, o sea, el aspecto de la pluralidad en aspectos políticos, principios de la democracia ya en el país no existe. Entonces veamos si no llegaron o porque no los invitaron, aunque es obligación de ir, pues al final porque es plenaria. Perdón un poco. Sí, yo estoy de acuerdo con el licenciado Arias. Lo que sucede es que cuando la gente te habla en las urnas es por de menos lo que podemos nosotros analizar. Lamentablemente, la mayoría en El Salvador nos han querido siempre ignorantes para no poder analizar este tipo de temas. Entonces, cambiar esa realidad no es fácil y por eso es que la gente no le va a pegar una mordida a la Constitución. Quizás se oye grosero porque yo entiendo todo ese tema y estoy de acuerdo con el IC, pero en las urnas la gente habló y eso es lo que la gente quiso. De hecho, lo remarcó el presidente La gente no quiere ya Arena, no quiere ya al frente y los partidos que aparecieron no se han convertido no les veo que se puedan convertir en una oposición. Es que por eso digo, o sea, oposición no hay porque los partidos tradicionales, su forma de trabajar ha disminuido, o sea, ya no hay líderes o no hay personas que tomen la batuta en aspecto de los otros partidos para decir que vayan a hacer una opción viable en aspectos electorales. Y poder colocarse, doctor Acevedo, ¿sí? Bueno, yo creo que si se hubiera dado esa división de poderes de Montesquieu, estaríamos por las pandillas todavía. O sea, aquí no hubiésemos resuelto el problema. Aquí se logró desmontar las pandillas porque hubo una asamblea que acuerpó un régimen de excepción y hubo un poder judicial que no lo declaró inconstitucional. Pero, o sea, era necesario, para el momento era necesario. Totalmente. O sea, si hubiéramos estado con la aplicar el veneno anterior, correcto, ¿no? Sí, que las leyes se adaptaron a la realidad y no quisimos hacer. Si es que estamos de acuerdo, yo creo que todo ciudadano o todo salvadoreño que ha sufrido aspectos de la pandilla está totalmente de acuerdo en que se haya aplicado esa medida. El 90.8% en su momento, de 6 años lo sigue sosteniendo. Pero volvemos al inicio del programa cuando yo decía, o sea, hay 3 artículos en la Constitución que permiten establecer este tipo de medidas y uno de ellos establece que cuando desaparece la situación que llevó a aplicar este tipo primario ya desapareció. Entonces hay que analizarlo si aún es necesario seguirlo aplicando o cuál es el objetivo de seguirlo manteniendo, si es por la seguridad social o es por otros aspectos. Doctor Acevedo. No lo dejamos terminar. Bueno, yo creo que aunque a mí no me gusta la figura del régimen de excepción, obviamente los logros son tan notables que la población lo acepta como tal. Discutía también en un intermedio con la licenciada Pastor de que probablemente sería mejor un régimen especial, procesal y penal para combatir las pandillas y quitar el régimen de excepción, que además lanza una mala señal internacional, con los mismos resultados, porque ciertamente hay reductos todavía, o sea, vemos que se sigue capturando hay todavía pandilleros, entonces se necesita un régimen especial para seguir combatiendo las pandillas hasta realmente erradicarlas. Y eso todavía no se ha logrado. Pero régimen de excepción, o sea, hay que usar herramientas. Hay que buscar una alternativa. Lo que sucede es que técnicamente yo creo que ya no es necesario. Por eso es que yo siempre digo, es un tema más de empoderamiento ciudadano y desempoderamiento de terroristas, porque es un tema psicológico. La gente realmente cree que es el régimen el que le da la seguridad. Eso no es así. Y igual que no es cierto que si se quita el régimen van a salir de las cárceles los que están siendo procesados o los que están condenados. Sí, y lo dijo el presidente, no los vamos a liberar ya. Ni con régimen ni sin régimen. Decía el presidente muy enfático. Las reformas procesales, penales y penales ya se realizaron para que eso no pase. Por eso es un tema más psicológico. La gente cree que es el régimen y es lo que los empodera. Y los terroristas creen que es el régimen y el régimen los desempodera. Por eso es que pienso que todavía es aplicable. Sin embargo, el mismo presidente en una entrevista, en una revista, dijo de que eventualmente se iba a quitar. Okay. Le voy a dar 30 segundos, normalmente se nos está yendo para hacer una reflexión final. Aquí, como decía, aquí es de ir analizando si la única medida o la única alternativa de represión del delito va a ser el régimen de excepción, o sea, va a ser perenne. Habría que analizarlo, como decía la licenciada Pastor, las reformas ya están hechas, ya no se pueden derogar este tipo de reformas que se hicieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver cuál otro tipo de políticas públicas nos es conveniente aplicarlas, que ya no sea un régimen de excepción respecto a el crimen organizado establecido en las pandillas.
Sí se pueden derogar porque están en la ley, pero creo que sería importante llevarlas a la Constitución para que cambiarlas fuera más difícil. Quizás eso es lo que faltaría para amarrar el tema de las... Digo, derogarlas inmediatamente, pues, o sea, porque... necesitarían una nueva Constitución de Corte. Pero si la población está contenta con el régimen, según no lo digo yo, lo dice la encuesta. No, es que la gente que cualquier político se siente amarrado a eso y decir, yo estoy bien con la gente. O que sufrió el flagelo el presidente, a mí no me interesa que me digan dictador, si al final es que ese es el punto. El problema es que el régimen de excepción no solo se puede utilizar para la persecución del crimen organizado establecido en las pandillas, sino también para todas aquellas situaciones que no le sean favorables a la forma de gobierno. Ok, interesante. Reflexiones finales también sobre esta atmósfera de puntos y elementos de juicio en su materia, doctor Acevedo. Bueno, yo creo que hay que construir sobre lo que ya se ha avanzado en la seguridad. Hay que enfrentar los retos económicos ingentes que tenemos por frente con una visión de país, y yo diría con un tono más conciliatorio de ambas partes. O sea, porque estos retos que El Salvador tiene hay que enfrentarlos como país, ¿verdad? Entonces, si nos estamos peleando en medio de esta crispación y de esta polarización improductiva, pues va a ser mucho más difícil lograr enfrentar. Pero un discurso que llenó la expectativa o todavía un poco más para depende concretizar. Depende del ángulo que lo veas. ¿Sí? Si sos pro oficialismo, sí la llenó. Y si sos antioficialismo, pues no la llenó. Pero aquí estamos bajo la base de ser un poco más de criterio. Sí. En aspecto personal fue un poco confrontativo. Sí. Todavía tenemos el tiempo que dedicó a desafiante. Todavía a la defensiva, todavía es a la defensiva, no al diálogo de unámonos. Yo creo que tiene su razón de ser, pero sin embargo sí fue confrontativo y desafiante, pero creo que tiene una explicación muy lógica. Fue muy astuto utilizar esta palestra para defenderse, porque como repetí antes, hay un tema internacional mediático y hay un tema de medios de comunicación tradicionales que ya no se puede financiar a través de las ONGs, pero se está financiando de otras maneras. Todos estos diplomáticos entrando al país que no se les registra nada, pues yo creo que no es tan que quieren venir a ver a Kilmar, sino que creo que hay agenda oscura detrás, pero bueno, yo creo que todo esto da para más. Nos va a dar para más, entonces creo que me quedo con el sabor a pedir que nos acompañen pues más adelante y seguir analizando ya quizás aspectos puntuales, muy medulares de esto. Te agradezco mucho el tiempo que hayas destinado para conversar con nuestro público. Gracias, Tania. Gracias, Ernesto, y a toda la audiencia. Gracias, doctor Acevedo, también le agradezco muchísimo. Gracias. Un saludo muy especial también a toda la comunidad de estudiantes en el oriente del país que han estado muy pendientes de la participación suya acá. El oriente está desarrollando bastante. Interesante. Qué bueno, lo vamos a traer un día para que hagamos una intervención también, licenciado Arias. Gracias también. Un gusto, Ernesto. Un placer poder compartir opinión con el doctor, con la licenciada Tania. Y siempre aquí estamos para tratar de dar nuestra perspectiva respecto a la situación del país. Ok, interesante, les agradezco a los tres, son las 8 de la mañana en punto, conscientes de elevar precisamente la misión que tenemos como programa de televisión, de poder ofertarles a ustedes los diferentes puntos de vista relacionados con los temas que están vigentes en nuestro país. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.